Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a nuestros seguidores, nuestros oyentes que a esta hora se conectan a través de Macizo Noticias al Día. Para nosotros grato a esta hora poder saludar al representante a la Cámara electo Hermes Pete Vivas por el departamento del Cauca. Estimado compañero, buenas noches, bienvenido a Macizo Noticias al Día. Muy buenas noches a todos los oyentes de Macizo Noticias, a usted Over por este espacio. Bueno, pues qué grato poderle saludar. Hace un tiempo, pues en campaña por acá estuvo usted en este pequeño estudio y hoy pues lo saludamos, felicitarle pues por este gran triunfo, no solamente pues para el movimiento indígena, sino para el departamento e igualmente para toda Colombia. Bueno, pues agradecerle a la comunidad, agradecer al pueblo por esa decisión que tuvieron, apoyar este proyecto político enmarcado en el pacto histórico de esta coalición, con los 4 compañeros que nos encontramos ahí: Jorge Bastida, Gemma López y Eugenio Gómez. Y pues la verdad es que fue una sorprendente victoria la que hizo el pueblo del departamento del Cauca. Fue un triunfo del pueblo y más que Hermes Pete o Jorge Bastidas, es el querer del pueblo caucano. Bueno, pues ¿qué ha representado asumir un rol? Pasa usted pues de ser una autoridad tradicional a ejercer un cargo político. ¿Qué responsabilidad se asume? ¿Y cómo está usted en el tema de agenda, de visitas? ¿Qué ha sido la labor de Hermes Pete pues luego de ser parlamentario electo? Bueno, pues el asunto de venir de estos procesos sociales, porque la verdad, pues venimos a estar en un escenario público también, 8 años en una administración pública, luego en el escenario organizativo, en el tema de autoridad tradicional, en las estructuras que tiene la organización, pues haber participado en estos cargos y el poder haber hecho el ejercicio, pues la confianza de la gente, hasta llegar a ser el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Al mismo tiempo, pues poder hacer un buen ejercicio y de ahí, hoy pues ya electo como representante a la Cámara, pues cambia el rol de un asunto solamente de un sector a ser parlamentario de un departamento en donde hay muchos sectores, de quienes votaron, quienes no votaron, de quienes critican, de quienes hablan, del que dice, el que no dice. Bueno, son situaciones que se dan y hoy pues hemos sido electos a esos cerca de 130,000 ciudadanos del departamento del Cauca que le han dicho sí a este proyecto del pacto histórico y pues que nos han puesto en este ejercicio. Y pues ahora la gran responsabilidad que tenemos, responder por un departamento, pero lo mismo en el tema legislativo a nivel del país, a la nación, porque hay una gran esperanza de los distintos sectores y organizaciones sociales, pues el cual pues hemos venido dando estas luchas y a veces la gente que no conoce pues desinforma y al mismo tiempo pues habla solo de las consecuencias pero nunca de las causas que tiene esta situación en nuestro país, y por eso hoy estamos pues en este escenario y hemos recorrido el departamento. O sea, una vez pasa la elección del Congreso de la República, empezamos al día siguiente a recorrer los municipios, en un paso dándole gracias a la gente por el respaldo, agradeciéndole todo ese voto de confianza que depositaron en nosotros, pero al mismo tiempo diciéndole a la gente que pasó un primer tiempo, perdón, falta el segundo tiempo, que es el tema presidencial. Y en ese tema presidencial nos hemos concentrado a hacer la campaña en el departamento del Cauca con el compañero Jorge Bastidas, compañera Gemma, Eugenio, Ferney Silva, bueno, todos los que veníamos en este grupo, pues que no hemos parado y hemos seguido caminando los territorios, los municipios, regresando donde pues pasamos haciendo la campaña, hoy retornar nuevamente, hablando con la comunidad, hablando con la gente, porque vamos por un ejercicio de reestructurar el escenario político del departamento, pero también del país, que no es fácil porque son más de 200 años en un gobierno de un solo esquema, y la maquinaria que nos ha tocado enfrentar, porque es una maquinaria con toda la plata, con todo el poder, las instituciones, y hacer políticas sin recursos, sin estructura y sin la plata que pueden tener los políticos tradicionales, pero el pueblo ha despertado, y ese despertar del pueblo hoy nos llena de confianza
que lo mismo va a ser para el tema presidencial y que seguramente, muy seguros, vamos a ver que Petro va a ser el presidente y Francia Márquez la vicepresidenta del país. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en sus redes sociales que está usted pues muy activo devolviendo esa visita. Para nosotros el movimiento indígena es una, digamos, como uno de los fundamentos también que se tiene, la reciprocidad. Cuando alguien lo visita, voy y devuelvo esa visita, ¿no? Digamos, ¿cómo lo han recibido? Pues cuando usted regresa, incluso en el Maíz Colombiano, 11 de la noche, esperándolo, miramos a través de su red social. ¿Qué ha significado ese retorno, ese compartir la palabra ya como congresista electo? Bueno, pues así como, o sea, no ha sido ajeno, así como nos recibieron en campaña los distintos municipios, de la misma manera, con mucha más alegría nos han recibido hoy después de ser electos, porque pues la aceptación, pues uno lo conocía, uno lo sentía desde que iniciamos la campaña, el poder llegar a los municipios, a las veredas, a los resguardos, a los corregimientos, en donde la gente con alegría salía a recibirlo a uno. Pese a que la contradicción política, por ejemplo, de gente que quiere buscarle la caída política a uno, pues hablaba lo peor. Pero cuando uno se entraba a interlocutar con la gente del común, lo mismo aquí en Popayán, en las distintas comunas, uno miraba esa acogida o ese querer de la gente de que pues alguien nuevo entre el escenario político electoral. Y hoy regresar nuevamente ha sido muy gratificante porque la gente, pues por lo menos dice, la primera vez un parlamentario después de ser electo regresa nuevamente a los territorios o nuevamente vuelve aunque sea a saludarlos. Entonces, pues no es solamente saludarlos, sino un escenario en la apuesta a la que hoy vamos hacia el país, y pues que soñamos con este escenario poder hacer las reformas que planteamos en épocas de campaña, con dos temas que nosotros venimos planteando y que arrancamos la campaña, que personalmente lo hice, como fue el tema de la reforma agraria, que es bastante amplio, extenso, que tiene que ver con muchos temas, pero al mismo tiempo el tema de la educación. Dos asuntos fundamentales que planteamos en el escenario de la campaña, no sin decir que solamente vamos a tocar esos temas, y también diciéndole a la gente, no vamos a hacer puentes donde no hay ríos, y fuimos muy claros, no fuimos a los municipios así le vamos a hacer esto o lo otro, sino asuntos fundamentales y estructurales como el tema de la reforma, porque los congresistas no van allá a manejar la plata de la nación, sino a legislar, pero el resultado de la legislación pues llega a la inversión, pero también está para gestionar, para abrir los espacios a nuestros líderes, a los presidentes de junta, a los gobernadores y a muchos líderes que también necesitan ir interlocutando, pero también mirando el escenario de proyectos. Los proyectos y las necesidades son miles. Uno va a los municipios y mira las miles de necesidades, las cantidades de necesidades que hay, y no todo se va a hacer. Pero en ese tema general, y como lo planteaba en una de las reuniones con los otros compas que también son electos, pues en este escenario tenemos que juntarnos. Lo electoral pasó y ahora tenemos que luchar por el tema de nuestra región, que es el suroccidente colombiano, o que es el Pacífico, en donde debemos juntarnos, tanto parlamentarios del Valle del Cauca, de Nariño, de Cauca, y hacer un solo equipo para jalonar el tema de región, porque la verdad es que hay una gran necesidad en el tema de infraestructura vial. Y en los debates, en el tema de campaña, yo lo manifestaba, decía, uno llega al valle, pues hay doble calzada. Si vas a Nariño, de Pasto para allá encuentra doble calzada, y Cauca en el medio, que no lo tiene realmente el tema del desarrollo pues atrasado. Y muchas veces la gente hace sino echarle la culpa al movimiento indígena y decir, no, es que es esto, el atraso, el tema, pero no miramos las consecuencias y la corrupción y el robo del erario público en el departamento del Cauca, pero también en el país, la que se viene dando, que realmente no nos damos cuenta y que a veces nos quieren hacer ver solamente como un solo sector malo, pero realmente a quienes gobiernan, y que por décadas, como dice la Contraloría en sus informes en el 2019, que son 50 billones los que se pierden anualmente en el país. Por eso hablamos solamente de las consecuencias, pero no de las causas. Las causas, por ejemplo, las malas decisiones de los gobiernos anteriores, o por ejemplo los tratados de libre comercio que iniciaron no para exportar, sino para importar. Y eso ha hecho hoy una situación muy compleja en nuestro país, en donde pues las importaciones siguen creciendo. Por ejemplo, usted hoy ve un Gabriel López, un Totoró o un Páez o un Silvia que producían trigo. Hoy no lo hacen porque no es negocio, eran productores de maíz, pero no hay porque el campo está totalmente abandonado.
y hoy los insumos, los costos siguen subiendo. Pero son decisiones que también han tomado los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno actual, las decisiones que tomó por estar peleando con Maduro, y toma la empresa Números de donde se producía el abono, donde ingresaba la materia prima, pero terminan quebrándola porque la entregan a Guaidó, y Guaidó no es el presidente de Venezuela. Claro, la quebró. Y terminaron quebrándola. Entonces, ¿cuál es la consecuencia ahí? Que tienen que importar el abono y el costo se eleva. Y al elevarse el costo, pues en el campo también se eleva el tema de la producción. Y al elevarse la producción, pues en la galería o en la plaza de mercado, la papa va a llegar mucho más costosa. Entonces, no entendemos esas situaciones y a veces decimos que es el tema del paro, cuando realmente son decisiones que 30 años atrás se han venido gobiernos tras gobiernos, siempre mirando solo para un sector y no han mirado el campo colombiano. Al no mirar el campo colombiano, ¿qué va a pasar? Que mucha gente del campo ha venido migrando o sale a estudiar y siempre busca la opción en la ciudad, pero no estamos pensando en un tema de industrializar el campo como se viene planteando y de dar respaldo al tema del campo. ¿Para qué? Para que si yo me preparo también en el tema de la educación y de regreso nuevamente al campo, pues voy a tratar de en ese pedazo de tierra poder generar pues utilidades. Y eso es lo que se viene planteando en el marco del pacto histórico, que a veces la gente dice que es populismo, que eso es imposible. Pero yo digo, entonces, ¿por qué en un Estados Unidos subsidian el agro? Claro que sí. O si vas a Suiza, ¿por qué también subsidian el agro? O el tema de los desempleados, ¿por qué le dan un bono? O sea, allá sí es bueno, pero acá en Colombia es malo. Acá dice que todo lo quieren regalado. Y es que tampoco estamos planteando que se van a regalar las cosas. Es el apoyo que se debe dar y que se deje de robar menos el erario público. Es lo que se viene planteando en la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Pero hoy vemos la desinformación tenaz, o sea, una desinformación muy compleja. Que por ejemplo en el tema de la propuesta del adulto mayor, en una discusión se hablaba, bueno, el cafetero que ayuda a generar riqueza para la nación, toda una vida, 40, 50 años cultivando café, llega a su vejez, ¿qué tiene? Ni siquiera la retribución de lo que generó, pero realmente unos pocos se quedan con toda la ganancia. Porque siempre hemos criticado y decimos, bueno, no puede ser posible que el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros pues, gane 2 veces más que el presidente de la República. Y ahí, quien se mata todos los días produciendo el grano, ¿quién es? El campesino, el indígena, el afro que vivimos del café. Y lo digo con conocimiento de causa porque pues soy cafetero y aunque no genera mucha ganancia, pues uno se enamora del tema del cultivo porque eso nos enseñaron los padres desde niño y desde allá venimos desde ese escenario. Y por eso toda la vida ese tema, pararse usted a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, acostarse 10 de la noche, cansado de estar lavaba el café, bueno, situaciones en el tema del procesamiento, de tener que cerezar, de cargar, de empacar. Bueno, son situaciones que son bastantes, digamos, indignantes porque toda la vida cultivaste café, pero en últimas llegaste a tu vejez, terminaste arrinconado, ni los hijos lo voltean a ver. Y luego no tenés nada de retribución. Y a eso se viene planteando no solamente para el tema del cafetero, sino que para 3 millones de adultos mayores quienes no tienen pensión, por lo menos se le dé 500,000 pesos, o sea, $500,000 de pesos. Es lo que se viene planteando en ese tema. Pero resulta que hoy la desinformación le dicen al adulto mayor o a nuestros mayores, le dicen, bueno, que te van a quitar los 80,000 pesos que gana mensual, que le dan los 2 meses 160,000 pesos. Y entonces ahora oye el adulto mayor asustado dice, no hay que votar por Petro porque me va a quitar ese beneficio. O sea, la desinformación que se corre como en el tema de Familias en Acción, cuando se está diciendo que a la señora ama de casa también por lo menos sea un medio salario, o el tema de la renta básica que se viene planteando. Y muchos otros escenarios que se plantean, entonces dice que todo lo quieren regalado, sabiendo que desde hace tiempo se viene dando un mal manejo al tema económico del país y las consecuencias que hoy ha traído, porque son consecuencias de las malas decisiones, tomas el endeudamiento externo que se viene también para el país, y son situaciones que no dejan de preocuparnos como colombianos, pero también el tema de los derechos, o sea, los derechos del ciudadano como tal en muchos aspectos, pues lo han ido privatizando todos los días y privatiza más. ¿Para qué? Para unos pocos, o sea, para mis amigos del poder, y no se piensa en el tema del pueblo como tal. Y por eso, por ejemplo, un sencillo ejemplo, por ejemplo, el tema de los peajes. Si los cobrara el Ministerio
del Ministerio de Transporte, o por lo menos fuera de Invías, pues excelente, pero resulta que le entregan a terceros, a consorcios. El consorcio paga un arriendo y luego los que se lucran son terceros, pero no es un tema realmente de impacto para el tema de la nación, y que pues hemos sido críticos en eso. Y por ejemplo 18 peajes más aprobados en el país, eso no puede ser posible, porque y uno hace cuentas, uno viaja de aquí a Barranquilla, que he viajado también, sí, o que viajamos a Valledupar, usted termina gastando más en peajes que en el mismo combustible, y es más barato usted viajar en un avión que usted irse por tierra en una camioneta. O sea, es más costoso viajar por tierra, y los días que uno se gasta también al llegar hacia el norte del país. Entonces son situaciones que se vienen en discusión y todos los días, y privatiza más, como es el tema de la salud, como es el tema de la educación. Entonces muchos de esos puntos se van a discutir en el Congreso de la República, y puede hacer que no se haga todo lo que a veces se piensa, pero la idea es por lo menos hacer la reforma agraria que venimos planteando. Bueno, algo significativo que nosotros y bueno, todos los medios de comunicación en los distintos también contextos pues de este territorio pues se puede observar es decir que todo el Congreso pues digamos hablando de Cauca pues son nuevas figuras políticas. Digamos, se ha dado una elección en este proceso de ejercicio de llegar con un Congreso nuevo, ¿no? Es decir, casi todos los candidatos que aspiraron pues perdieron, se quemaron, ¿no? Son ustedes pues un Congreso nuevo por el Cauca, y como usted dice pues lo importante es que haya equipo, ya son un proceso, y digamos pues que se trabaje por una región. Esa es como la prioridad, y algo que también nos parece importante, interesante, es el que usted pues tiene en agenda el tema ambiental. Es decir, usted está, digamos, ya perfilándose pues para alguna de las comisiones, la ambiental, o cuál de las comisiones pues más o menos están ustedes pensando. Bueno, el tema de las comisiones, pues como se reparte por bancadas, la comisión primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y las comisiones que hay en el Congreso de la República, pues mirando el perfil y en lo que venimos discutiendo en el tema social, pues hemos solicitado la comisión quinta, en donde tiene que tratar con el tema territorial, con el tema ambiental, con el tema del tema internacional, aunque la pretensión, y muchos han solicitado esa comisión, y cada bancada tiene solo derecho a tres parlamentarios en las distintas comisiones, dependiendo de las cantidades que también haya ahí. Entonces pues en ese marco estamos, y pues esperamos quedar en la comisión quinta. Es lo que hemos solicitado para todas las discusiones gruesas que se vienen en materia de tierra, en materia del agro y en materia ambiental. Por ejemplo, en el movimiento, bueno, si hablamos del movimiento indígena, una de las políticas que se han gestado en las últimas consejerías, bueno, en las que han venido, ha sido, por ejemplo, legislar frente a la Autoridad Territorial Económica Ambiental. Podríamos pensar pues que pues en este ejercicio que usted asume, pues podría también ser una de las prioridades, ¿no? Ese tema de la TEA. ¿Qué se podría pensar y decirle pues a nuestros televidentes? Bueno, pues en ese tema, pues es un asunto que como le he manifestado hoy, no es un solo sector, hoy es por el departamento del Cauca como tal. Sin embargo, el movimiento indígena tiene unas apuestas que se han venido construyendo en el marco de nuestras autonomías, también del reconocimiento de la Constitución del año 91, en donde pues los pueblos indígenas son de libre autodeterminación al tener su cultura, pero también reconocidos por la Constitución como sujetos colectivos de derechos. En ese marco pues se viene haciendo el ejercicio y el escenario en el marco del gobierno propio, y por eso en las discusiones que dábamos se hablaba de gobierno a gobierno, porque nuestros pueblos son una nación, y así está previsto en muchos de los tratados. Las naciones o los pueblos originarios que existían antes de la colonización, y todo ese tema de recuperar la cultura que se viene discutiendo, pues también el tema ambiental no puede quedar por un lado. Por eso está el tema de la Autoridad Territorial Económica Ambiental, la ATEA, que se viene discutiendo, que el gobierno alcanzó a protocolizarlo en el 2016, pero que luego no se llevará a cabo, y las grandes apuestas que se viene discutiendo y las discusiones que hemos tenido. Por eso invitamos también esa vez a discutir el tema de las políticas, o sea, discutir la política pública, o sea, en el mundo exterior, fuera del movimiento indígena se conoce como política pública.
Lo que nosotros discutimos dentro de la política indígena, o sea, cuál es la política indígena en sí en materia de la educación, la salud. Y nosotros hemos venido construyendo los distintos escenarios como son los sistemas. Por ejemplo, hoy el tema del CISPI, que es el Sistema de Salud Indígena Propia Intercultural, el CEIP, que es en el tema de la educación, en el tema de comunicación propia, en el tema del derecho propio y muchos escenarios que se vienen discutiendo ahí en ese marco, que hemos avanzado de acuerdo a la Constitución, porque es que la Constitución, con la Constitución deja unos artículos muy claros. Por ejemplo, el artículo 7, el Estado reconoce que es un Estado pues pluriétnico, y el Estado tiene que garantizar ese tema pluriétnico de la nación. Entonces, el artículo 7, como el 246, donde da la competencia jurisdiccional, el 287, en el tema territorial, el artículo 63 de la Constitución y muchos otros artículos, o el 329, el 330 de la Constitución, y podríamos nombrar muchos más artículos, en donde los territorios indígenas, según la Constitución, son como entidades territoriales. En ese marco, pues también tiene unos pasos para hacerlo. Ahora, el tema del Congreso no le interesa, pues, ¿cómo le digo? Hacer el reglamento o reglamentar ese tema, como es el artículo 329, que no se ha hecho realmente, porque si leemos el artículo 329 de la Constitución Política y el 330 de la Constitución Política, está diciendo cuál es la competencia y qué es lo que deben hacer los territorios indígenas o pueblos originarios realmente en Colombia. Entonces, todos los derechos ganados y todo lo que se viene discutiendo no se discute por fuera de la Constitución. ¿Por qué se vienen las distintas discusiones en el país? Porque el gobierno no cumple y no lleva a cabalidad de lo que está escrito en esa Constitución. Ahora, no se puede tragar entero tampoco, y son las discusiones que hemos venido dando, que mucha gente piensa que es que porque alguien le amaneció de mal genio, como decía alguien por ahí, entonces le dio por salir a la vía panamericana. Eso no es sabroso estar allá, eso no es tan bueno salir allá, entonces que le den bala a uno y entonces que le tiren gas. O sea, eso tampoco se hace por deporte, sino por la violación de los distintos derechos que existen en el movimiento indígena. Pero también hoy que las comunidades campesinas vienen tras de esas luchas, y pues se viene trabajando en un asunto colectivo y los derechos que se ha venido exigiendo, y pues no es un asunto, a veces no se comprende el asunto, bueno, y el por qué tanta situación que se da, y son las agendas que iremos a tocar en el Congreso de la República. Hoy que hemos llegado a 51 parlamentarios de distintos sectores, unos que vienen del tema del campo, otros de hacer ejercicio de docente, otros de hacer procesos sociales, bueno, ambientalistas. Bueno, hoy vemos un Congreso realmente distinto, diverso. Y en el departamento del Cauca, pues la comunidad decidió elegir a otras personas. Quienes buscaron la reelección, pues no tuvieron la reelección, sino otras personas que no habíamos estado en este escenario ya en el Congreso de la República. Entonces, pues es un asunto y un reto que hoy tenemos de poder también hacer un ejercicio, un trabajo, y hay una gran esperanza de la gente. No todo se podrá hacer, y eso es cierto, y siempre no dejan de criticar. E inclusive uno ni siquiera ha empezado a ejercer y ya le dicen corrupto a uno. Sí, claro. O gente que a veces le gusta, o sea, muy capaz de escribir en un computador o desde un celular, pero que nunca enfrenta la realidad realmente que te tiene que vivir. Porque a veces, como hay gente que le gusta, pues de perfiles falsos inclusive, meter cizaña, pero nunca es capaz de salir a un debate o a defender realmente los derechos del pueblo, de la ciudadanía, y que a veces todo lo vemos malo. O sea, a veces no se molesta por molestar, sino las situaciones que se dan, y ese es un escenario que se da en nuestro país, en un Estado social de derecho, que hemos dicho que ese Estado social de derecho hoy no existe. Realmente hablamos de un Estado social de derecho, pero no vemos la independencia que debería tener, como dice la Constitución Política, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que realmente deben ser independientes para ejercer pues la justicia como tal. Pero hoy no. Hoy vemos todo lo absorbió el ejecutivo y no vemos una independencia realmente. O sea, hoy sí. Si hablas más del gobierno, pues le pasa como al alcalde de Medellín.
Por ejemplo, le pasa como al alcalde de Medellín, que por meter el cambio en primera, entonces destituido. Pero no pasa lo mismo con el alcalde de Barranquilla, quienes en el marco de la Federación de Municipios, en ese escenario, hicieron política casi que públicamente, hasta por los medios, y uno lo vio. O ver al presidente de la República mismo incidiendo en campaña, pero entonces para él no hay procuraduría. O ver al general Zapateiro, que sí está prohibido por la Constitución, inclusive insinuar el tema de lo electoral, y pues que lo hace, pero entonces la procuraduría ahí sí no se manifiesta. Y muchos otros mandatarios del país lo han hecho abiertamente, y lo hemos visto en el escenario de las emisoras nacionales, en donde lo vemos participando en política. Pero entonces, como es a favor de ellos, pues ahí sí no incide ni la procuraduría. Son asuntos que entonces ahí uno no ve independencia. Ahora, si la procuraduría estuviera ejerciendo en derecho, y a quienes antes de Quintero, que los vimos por los medios nacionales haciendo alusión a campaña, a la candidato de ellos, pues también los hubieran destituido, también hubiera habido sanción. Pero entonces para ellos no hay sanción. Entonces uno ve una procuraduría realmente sesgada para un sector, y no haciendo lo que debe hacer realmente, que es el organismo de control, hacer control realmente, tanto para los que están, los que no están, para la línea de ellos. Entonces, pues son situaciones que son preocupantes en el país, y la independencia día a día se pierde más. A veces el que más habla y el que tiene el poder en este país, pues no le pasa nada. Y quienes no tenemos el poder y que estamos en busca de eso y que vamos a tomarnos el poder, pues nos ha costado muchísimo. Hoy le buscan a uno las distintas situaciones, ver cómo lo jodemos, en otras palabras vulgares, así por decirlo. Pues hacen lo que sea, porque más lo que están luchando es por no perder el poder, por no perder lo que tienen ellos ahí amañados, para seguir haciendo y deshaciendo con el poder, con el erario público del país, y seguir sometiendo al pueblo colombiano. Entonces, esa es la lucha que hoy tenemos, y por eso estamos invitando a la gente, a la comunidad, a tomar conciencia y a apoyar realmente y este asunto de cambio. Mucha gente dice, bueno, ¿qué es el cambio? El cambio puede ser para bien o puede ser para mal, pero el escenario realmente hoy, cansado de ver que la derecha ha gobernado por tantos años, y que por tantos años ha sometido al pueblo colombiano, porque es que se gobierna para un grupo de amigos, pero no se gobierna para el pueblo en sí, en general para el país. Y un país tan rico como Colombia, con todos los pisos térmicos, con todas las condiciones, con un tema ambiental que es impresionante, que no lo tiene Francia, o que no lo puede tener otro país, que lo tenemos nosotros, pero no podemos hacer que Colombia esté en las peores condiciones. Porque si vamos a la estadística internacional, ¿dónde se matan más líderes sociales? Pues en Colombia. ¿Dónde se violan más derechos? Pues en Colombia. ¿Dónde por salir a protestar entonces le sacan los ojos? O por reclamar educación entonces matan a los jóvenes? Pues en Colombia. No pasa en Cuba, como dijo un periodista español, que a veces, como dijo la canciller de Colombia en España, bueno, que Colombia no quería ser como Cuba. Pero resulta que en Cuba no le sacan los ojos a los estudiantes, o bueno, es otras situaciones que se dan. Son situaciones que uno empieza a leer en el tema del panorama nacional, y es preocupante, porque es que en Colombia, si salís a hablar duro, entonces ya lo amenazan a uno. Ya aparece en panfletos al otro día. Y yo lo digo en carne propia, porque he tenido que sufrirlo como líder social, o como lo quieran llamar a uno, que hemos venido en esta lucha, que arrancamos estos procesos. Entonces uno dice algo y ya el otro día uno aparece en panfletos, el otro día ya que amenazas. O sea, no hay derecho en Colombia realmente de la expresión y del decir y reclamar los derechos, y son situaciones muy complicadas. Y entonces decir que se vas a volver como Venezuela o como Cuba, pues es algo totalmente irracional, cuando estamos mucho peor, porque yo en Cuba no he escuchado que han matado a tantos líderes sociales. Tremendísimo. Pues qué importante, estimado representante, escucharle. Sé que luego lo estaremos viendo a nivel nacional en la televisión. Esperamos pues que, bueno, como Macizo Noticias, poder seguir articulando los espacios que usted pueda, dando a conocer temáticas como esta importante. Y bueno, pues hoy, para ir cerrando este diálogo que hemos realizado, pues es dar a conocer que usted, como representante electo, pues está totalmente vinculado a la campaña Petro-Francia, pues a la Casa de Nariño. Es decir, ¿cuál es la invitación que hace usted pues a la gente del Cauca
para que este 29 de mayo pues haya un apoyo total, definitivo, certero frente a esta propuesta? Bueno, pues invitar al departamento del Cauca, donde pues nos ven a través de Macizo Noticias en las redes sociales, pues invitarlos a que este 29 de mayo salgamos a votar masivamente, jóvenes, adultos, mayores, todos juntos, por un solo propósito. Es la oportunidad de la vida que tenemos hoy. Un primer punto ahí, pues hoy como parlamentario, pues es mi responsabilidad, pues hoy como representante del pacto histórico, respaldar a Gustavo Petro. Pero no se respalda a Gustavo Petro porque es Gustavo Petro, sino por las propuestas que se vienen planteando en este escenario, y decirle a la gente que no, tampoco se va a expropiar. Porque mucha gente está asustada, o mucha gente no tiene ni casa y está pensando que lo van a expropiar. Es algo irónico en este asunto. Pero también tengo muchos amigos empresarios quienes están decididos apoyando a Petro, quienes están ahí metidos en este escenario. Y por ejemplo, un Rodolfo Hernández que dice, bueno, pues si él no llega, pues obviamente que va a apoyar por Petro. Y Rodolfo Hernández no es cualquier ciudadano del común, es un gran empresario, es millonario en este escenario. Y muchos otros empresarios también lo están apoyando, pero muchos otros que están en contraposición también en este tema. Uno diciendo que se va a expropiar o que se va a acabar las empresas. Eso es totalmente falso. Lo que se está planteando es que la riqueza del país sea distribuido equitativamente. Es lo que plantea Petro en este escenario, pero resulta que los contradictores dicen que vamos a expropiar, que se va a acabar las empresas, que se va a dar todo regalado. Pero tampoco es cierto, o sea, el asunto pues así no se mueve y así no hay país que aguante si todo se va, toda la riqueza de la nación se va a regalar, porque pues también se tiene que hacer inversión para poder generar las utilidades. Entonces, pues hoy invitamos a la ciudadanía a apoyar a Gustavo Petro para poder realmente tener una educación totalmente gratuita, la educación universal que se viene planteando para el joven, para la señorita que no tiene oportunidad, o como las que yo no tuve para ir a una universidad por falta de economía realmente, pues que la tengan estos muchachos que hoy vienen dando la lucha en el tema de la educación. Y no solo la educación pública, porque está la educación privada también, en donde pues hay que entrar a respaldarlo y revisar todo ese tema, porque tampoco es acabar lo que otros tanto les ha costado construir, porque también sería algo ilógico decir que vamos a entrar y acabar. Ahora el tema de la propuesta, por ejemplo, no al carbón y no al petróleo, pues también tiene que ser en transición. No quiere decir que entonces al otro día llegó y bueno, entonces se van a paralizar todos los carros. O sea, es algo ilógico también, y algo lógico que también debemos pensar en este escenario, que se viene pensando en una energía limpia de transformación que no se va a hacer en 4 años. Son muchos asuntos que se discutirán en el tema del país, lo mismo en el sistema económico. En el sistema económico también habrá mucho que discutir, y como buen economista que es Petro, que viene planteando muchos de estos escenarios, y lo que viene planteando el tema económico es que no haya un tema de gota a gota, que lo carcome en el barrio a fulano, a sutano, y a mí me ha pasado, porque a veces uno de la necesidad uno corre, venga a ir a rogar 1 millón de pesos y pagarle 1 millón de pesos y terminas pagando más de 500,000 pesos en solo intereses. O a veces si te demoras pues se sube más el interés, se sobrepasa el capital, y ese gota a gota que carcome a veces la economía del barrio, el de la tienda, o porque en una necesidad uno tiene que hacerlo, y a mí me ha pasado. Y entonces, por ejemplo, prestar la plata al 10%, porque hay gente que tiene la plata y se te presta el 10%, y aunque eso no es legal, uno por necesidad lo hace. Y yo lo he hecho, porque a veces la necesidad es necesidad, o a veces al 5% o un 6%, y eso es lo que se está proponiendo, que por lo menos haya una banca que te preste su plata, no a unos intereses tan altos, que por lo menos logre el comerciante desenvolverse, que el comerciante tenga más o menos solvencia económica ahí para poder seguir generando ese negocio que tiene. Y son asuntos que se vienen discutiendo, no se está diciendo que se va a regalar la plata tampoco. Entonces se está diciendo que se le da facilidades para que se desahogue y que no estén dependiendo de un gota a gota. Y bueno, dicen que eso es fascismo, que eso es un tema de, ¿cómo es que le llaman? Socialismo, y que eso se va a volver como Venezuela. Bueno, muchas situaciones cuando se proponen estas situaciones, y creo que los expertos economistas del mundo también han dicho frente al programa de gobierno de Petro que no hay ningún riesgo. Lo han dicho expertos internacionales, y que yo confío plenamente en ese escenario,
y pues como parlamentarios, si eso no es así, pues también iremos a discutir, porque yo tengo mis propias opiniones y como he dicho, pues uno puede ser amigo de Petro, pero pues uno le eligió el pueblo para defender los intereses de la comunidad y del pueblo, y en ese marco nosotros seguiremos caminando. Y por eso decirle a la gente que hay que votar a conciencia, leer el programa de gobierno, o pasa como el día de hoy que hicieron una entrevista a unos que andaban haciendo campaña FICO y le dijeron cuál es la propuesta de pensión, y dicen los compas, es que no sabemos cuál es la propuesta de educación. Pues resulta que el ciudadano no sabe realmente ni por qué es que anda apoyando una campaña cuando no conoce realmente la propuesta del país. Entonces pues la invitación que le hacemos es: salga a votar temprano, salga a votar a conciencia, y si usted no salió el 13 de marzo, salga a votar el 29 de mayo y a votar por Petro, por Francia Márquez. Y más razones tenemos en el Cauca. Francia Márquez, una compañera de lucha, de resistencia, que le hemos visto formarse en este proceso social, y que la compañera Francia Márquez ha venido haciendo este camino desde abajo, de los de abajo realmente, que sienten la necesidad y que le ha tocado vivirla en carne propia, al ser desplazada, marginada, al ser inclusive pues el tema del racismo, que a veces la xenofobia y todo ese tema que se ve en el país, que hoy más es la gente de unos pocos que piensan que ella pudiendo ser la empleada de servicio de ellos, pues hoy va a ser la vicepresidenta del país. Entonces lo que le duele a la gente poderosa de este país, pero que no son muchos. O sea, ¿quiénes son más? La gente de a pie, la gente que tenemos que vivir a diario, del día a día, pero que a veces nos dejamos llevar muy fácil y nos dejemos convencer. Ahora, mucha gente dice, bueno, nos están ofreciendo plata, pues recíbanle la plata. Hermano, como nosotros dijimos en campaña acá en el Parque Histórico, plata, dice Fico. Plata es plata, Fico, pues reciben la plata, pero el otro día vayan y marquen Petro presidente, así como lo hicieron el 13 de marzo, que seguramente recibieron la plata y el otro día fueron y marcaron pacto histórico, porque la plata no es de ellos, la plata es del pueblo, el mismo erario público que se la roban. Y por eso la invitación que le hacemos: salga a votar temprano, convencido en este escenario. Y ahora otro asunto, por ejemplo, no se deje tragar entero que Petro va a cerrar las iglesias evangélicas, o que Petro es el diablo, como dicen algunos, o que Petro, bueno, es el fin del mundo, pues, o es el anticristo, como dijo alguien por ahí. O sea, se mete tanta cizaña realmente. Pero entonces por el otro lado yo le preguntaba a alguien, le decía yo, entonces en nombre de Dios el otro se roba el erario público del país. O sea, oye, en el caso de Uribe, en nombre de Dios, entonces asesinó más de 6,000 jóvenes, y entonces eso sí es bueno. O sea, que eso sí es perfecto. Más de cuántos miles de campesinos desplazados por el tema de la seguridad democrática, porque realmente la seguridad democrática, que muchos decimos que fue seguridad, pero si ves el resultado de la seguridad democrática, fue un fracaso, porque lo que hicieron fue matar jóvenes inocentes, pasarlos por guerrilleros, y realmente una masacre y un desplazamiento que se ha vivido en todos esos 20 años. Entonces son situaciones que no hay que tragar entero. Ahora, por ejemplo, la constituyente del 91, y eso a veces me he encontrado muchas contradicciones, nos contradecimos mucho, y hemos discutido en la calle con gente pensante, y que, bueno, le dicen, bueno, es que no hay que votar por Petro porque Petro va a acabar la constitución. Yo digo, pero si fue el movimiento M19 quien planteó la constitución del 91, porque la constitución anterior no tenía todos los derechos que hoy tiene el movimiento indígena, ni las libertades de cultos, ni las libertades de expresiones, pues no lo tenía, porque era totalmente una constitución conservadora, en donde prohibía muchas cosas y no había esa libertad que hoy en la constitución del 91. ¿Y quiénes fueron los gestores? Pues obviamente que estuvo Carlos Pizarro al frente de ese tema, y que iba rumbo a la presidencia, y para poderlo parar, pues tuvieron que asesinarlo. Lo mismo a Luis Carlos Galán, un liberal que se rebeló a los caciques liberales y que tenía las ideas realmente del pueblo. Pues ¿qué hicieron? Lo asesinaron. O no asesinaron a Gaitán en el año 48, o a los otros dirigentes políticos que realmente piensan para el pueblo y que piensan en un cambio, en una transformación. Pues no le conviene a la élite de este país, entonces lo que hacen es asesinarlos. Y por eso es difícil la situación que tiene que atravesar Petro hoy, y nosotros, inclusive nosotros mismos, y que venimos en esta discusión, y que esperamos muy seguramente, con la ayuda de Dios, con la ayuda del pueblo, que el 29 ganaremos en primera vuelta. Pues estimado representante a la Cámara, muchísimas gracias por estar a través de este medio. Pues un saludo para usted, su familia, su equipo de trabajo.
igualmente a nuestros seguidores que están aquí en el Cauca, en el Valle del Cauca, a nivel nacional. Muchísimas gracias, esperamos pues más adelante ya como parlamentario pues poder ir conociendo las acciones positivas que se hagan en su agenda de trabajo. Bueno, muchas gracias a todos.